mes de noviembre se considera como un mes del agradecimiento, ya que se celebra el Thanksgiving, un día especial donde las familias dan gracias a Dios por todas las bendiciones que han obtenido aquí en Estados Unidos, por supuesto. El domingo pasado tuvimos, el Thanksgiving multicultural. 245 personas vinieron a adorar al Señor. Fue una bendición tremenda tener esa actividad y cada año está creciendo más. No sé cómo lo vamos a hacer el próximo año. Estamos planificando cómo vamos a meter toda esa gente aquí. Pero bueno, ya estamos pensando para que Dios nos provea ese lugar para el próximo año donde va a ser. Pero bien, y entiendo que muchos de ustedes en esta semana estuvieron reunidos con familiares y con amigos para dar gracias a Dios. No solamente nos sentamos a comer el día de Thanksgiving, nos sentamos a darle gracias a Dios. Así es como debe de ser la familia cristiana. Debe de sentarse a la mesa y reconocer, cuéntale las historias de cómo viniste a este país a tus hijos, para que ellos sepan de dónde vienes y cómo estás agradecido de cómo ahora tienes tal vez un trabajo, tal vez tienes una casa o tal vez tienes un carrito que te moviliza. Hay que contarle a las generaciones lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y me contaba un extranjero que vino aquí, casi todos somos extranjeros, pero me contaba una persona que apenas llegó aquí de visita, no vino a quedarse, sino que andaba de visita. Me contaba, es tremendo ver que aquí tienen el día de Thanksgiving. Eso no hay en mi país. Es un día para darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a veces se nos pasa por alto agradecer a Dios. Por todo lo que tenemos se nos pasa por alto. Pero mira, Estados Unidos te da un día para que entonces tú digas, este día le voy a dar gracias a Dios por todo. Por eso se llama Thanksgiving. Thanksgiving. No es Thanksgiving, es Thanksgiving. Un día de agradecer. No es para el chupe, no es para el baile, es para agradecer a Dios por todas las maravillas. Por eso hoy quiero hablarles sobre los motivos para ser agradecidos. We're going to talk about the reasons to be grateful. Y un personaje bíblico que siempre encontraba motivos para agradecer a Dios es el rey David. A lo largo de la historia de él lo vemos agradeciendo a Dios por la vida, lo vemos agradeciendo a Dios por el reinado, por las batallas, por todo, por la naturaleza. Dice que hay un salmo donde él dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos. O sea, David tenía cada momento para agradecer a Dios. Y en el Salmo 103 David nos enumera todas las bendiciones que hemos recibido y por las cuales debemos de estar agradecidos. Vaya conmigo al Salmo 103 y voy a leer desde el verso 1 al verso 5. Salmo 103, dice la palabra del Señor: alaba alma mía al Señor. Dígalo conmigo, alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Tremendo, ¿no? Tremendo este salmo. Y hoy lo vamos diríamos, como que lo vamos a desempacar aquí juntos para poder entender lo que estaba diciendo David en cuanto al agradecimiento. Porque este salmo es una adoración de agradecimiento que él le está dando a Dios por todos los beneficios que uno recibe. El salmo inicia y termina con alabanzas de agradecimiento. Las personas que llegan a tocar el corazón de Dios son aquellas personas que son agradecidas. Mire, hermano, no solamente tocan el corazón de Dios, pero el corazón de las personas. Cuando usted está con personas agradecidas, usted se siente bendecido de alguien que está agradecido. Pero alguien que se está quejando de todo, usted como que dice, yo no quiero estar aquí con esta persona. No los noto convencidos. Pero cuando usted está con personas agradecidas, es como que el ambiente lo transforman. Así que David es una persona agradecida a Dios. Y las personas que son agradecidas a Dios, mi hermano, las personas que son agradecidas tocan el corazón de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a 10 leprosos, la Biblia dice que Él sana a 10 leprosos y le dice, vayan y preséntense al sacerdote y en el camino van a ser sanados. Ellos fueron
iban corriendo hacia el sacerdote. ¿Por qué decía ese sacerdote? Porque el sacerdote era el único que tenía la autoridad para declararlos sanos. Así que Jesús les dice: vayan y preséntense ante el sacerdote y ustedes van a ser sanos en el camino. Ellos creyeron la palabra de Jesús. Ellos corrieron hasta donde estaba el sacerdote y cuando iban en el camino se dieron cuenta que la lepra desapareció de sus cuerpos. 10 leprosos, pero solamente uno regresó a darle gracias. Y el Señor le dice: pero ¿no eran 10 los que sané? Y solamente vino uno a darle gracias. ¿No eran 245 los que estaban el domingo pasado aquí? No los noto convencidos. No estoy convencido todavía. Si nos está viendo en casita, entendemos. No eran 10 los que sané y solamente uno. Y dice: y es un samaritano. O sea, no era un judío. Porque recuerde que Jesús vino. ¿A quiénes vino Jesús? Él vino a los judíos, a su pueblo. Pero dice la Biblia que su pueblo no lo recibió, no lo reconocieron como el Hijo de Dios, no lo reconocieron como el Salvador del mundo. Así que el Señor dice: ¿dónde están los otros 9? ¿Y cómo es que un samaritano viene y no vienen los demás? Y es que el samaritano sabía que él no era considerado un hijo de Dios. Pero es interesante que el que no es considerado un hijo de Dios fue el que regresó a agradecer. Es que el samaritano sabía que no merecía. Eso es como cuando una persona es adoptada en un lugar. Cuando usted es adoptado en un lugar, usted sabe que usted no merece lo que hay ahí en ese lugar. ¿Correcto? Pues por supuesto que ya cuando usted es adoptado ya viejo, si a mí me adoptan, hermano, ya usted llega ahí y usted puede, digo, cuando ya te adoptan ya un niño grandecito que sabe que no son sus papás y llegas allí, entonces sabes que los demás hijos son los de la casa y son los que merecen todo. Yo he visto hijos adoptados que saben que sus padres son que lo adoptaron y son los que más amor demuestran, son los que más ayudan porque saben ellos que no se merecían esa cobertura, no se merecían ese amor de esos padres, pero están demostrando ahora el agradecimiento por todo lo bueno que han sido los padres. El samaritano sabía que no merecía la bondad de Dios porque no era judío y por eso vino para dar gracias. Y con esto quiero decir que hay personas que tienen una actitud de merecedores y quieren que todo les caiga del cielo, y si no les cae, pues a ver dónde estás, Dios. ¿Por qué no me sanaste? ¿Por qué no me proveíste? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué me mandaste aquello? Y tienes una actitud de merecedor. Pero la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos nada. Pero por la gracia y la misericordia de Dios hemos sido alcanzados. Por pura gracia, por pura misericordia. Es la bondad de Dios. Porque el único pueblo escogido es el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Dios escogido. Gracias a Cristo en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido llamados por pura gracia. Dice la Biblia, Efesios 2:1, que Él nos dio gracia cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, nos dio el privilegio, nos dio la oportunidad. Ahora usted y yo somos hijos por haber reconocido a Jesucristo. Pero la Biblia dice que somos hijos adoptados. No los noto convencidos. No es lo mismo ser un hijo legítimo que ser un hijo adoptado, hermano. Amén. Pero por la gracia de Dios hemos sido reconocidos por el Señor. Y ahora por pura gracia. Entonces cuando yo tengo ese conocimiento en mi cabeza, las cosas marcan. Porque a veces los niños, mire hermano, nuestros hijos a veces no se dan cuenta de todo el sacrificio que usted hace. Ellos simplemente hacen el refrigerador y dicen: Mom, Dad, there is no milk here. No hay leche, no cereal. Así de sencillo. Ellos no reconocen el sacrificio que usted hizo para que estuviera ese cereal, esa leche allí. Ellos no lo saben todavía. Ellos no saben el sacrificio que usted dejó su país, dejó su familia, dejó todas esas cosas. Y usted está forjando un futuro. A veces ellos no lo saben. Y a veces es bueno sentarse a la mesa y recordarles. Es bueno sentarse a la mesa y recordarles de dónde venimos y por pura gracia dónde estamos ahora. Todo por la misericordia y la gracia de Dios.
El buen samaritano, el samaritano regresa para agradecer. El salmista nos enumera las bendiciones por las cuales estaba agradecido Dios. En el verso 3 David dice: Él perdona todos tus pecados y sana tus dolencias. El primer motivo para ser agradecidos es que Dios nos perdona. God forgives us our sins. Uno de los grandes pesos que puede afligir la vida de un ser humano es la carga del pecado. El mismo David, cuando cayó en adulterio con Betsabé, ella quedó embarazada y David, para ocultar el pecado, manda matar al esposo de ella. Y después de este horrendo pecado, el alma de David se siente afligida. Por eso en el Salmo 32 David escribió: mientras callé, se volvió mi verdor como sequedal de verano. David se fue secando espiritualmente. Cuando usted hace algo que está mal, hay una conciencia que te acusa. Y no solamente hay una conciencia, está Satanás también acusándote. Día y noche Satanás estaba acusando a David y David se fue secando espiritualmente. Todos conocemos que David es el que escribió los salmos, ¿correcto? La mayoría de los salmos fueron escritos por David. Y cuando usted lee los salmos son himnos, son cánticos, son adoraciones, son oraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? David era un adorador. A David no le tenían que decir: David, vamos a la casa de Jehová. Él dice: es mejor estar un día en la casa que 1000 días fuera de ellos. A David usted no lo decía: David adora a Dios. Dice que es mejor entrar a la casa de Dios con acciones de gracia. Tú lo ves a David en todos los salmos adorando a Dios. Era un adorador, pero cuando él cayó en pecado, se sentía mal, se fue secando espiritualmente y ya no podía adorar. ¿Ustedes no han visto a veces las personas que se alejan de Dios? De repente ya no tienes fuerza para Dios. Hay algo que te dice: ¿para qué vas a esa iglesia? Eres un hipócrita. ¿Para qué voy? No, mejor me quedo aquí. Si ahí nadie te quiere. ¿No has oído todos esos pensamientos en tu cabeza? Así es como el diablo actúa. David se sentía acosado porque él había fallado. Pero la única forma que él pudo ser libre es cuando él confesó su pecado. La única forma que tú puedes ser libre de la carga del pecado es cuando tú confiesas a Dios que le has fallado y le pides que te perdone. El salmista David dice: Él es el que perdona todos tus pecados. Cuando tú eres perdonado, eres librado de la condenación del pecado. Y cuando eres librado, una paz increíble se apodera de ti. Hace unas semanas atrás estuvimos orando por varias personas aquí en el altar. Y de repente un joven que estaba siendo tocado aquí, le dije que después de que oramos por él, había una presencia tan especial de Dios ahí. Y le pregunté allí, le dije: ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando? Dice: I have peace. Tengo paz. Eso es lo que sucede cuando tú eres perdonado. Tú recibes paz. Y de ahí no importa si tal vez te van a llevar a la guillotina, si tal vez tienes un problema con la ley, si tal vez tienes una enfermedad, lo que sea. Cuando tú tienes paz, lo tienes todos. La paz que solamente Dios. Jesús dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Dios puede darnos paz, paz que puede transformar tu vida. El pecado nos aflige emocionalmente y físicamente, pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese confesar implica venir a Dios y decirle que estamos arrepentidos y que quiere que nos perdone y que nos dé una nueva oportunidad. El confesar también implica buscar a la persona que ofendiste y pedirle que te disculpe, que te perdone. Porque a veces, hermano, la falta de perdón es lo que está destruyendo las familias. Y el Señor dice que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Así que no se vaya de este lugar hasta que sus pecados sean borrados, hasta que sus pecados sean perdonados, con una oración sencilla donde le dices a Dios que te perdone, que te limpie y que te dé una nueva oportunidad de vida. Otro motivo por el cual estamos agradecidos es que Dios nos sana. El verso 3, el salmista dice: Él es el que perdona todos tus pecados. Y luego dice: y sana
todas tus dolencias. Uno de los nombres de Dios es Yahvé Rafa y quiere decir el Señor es mi sanador. Y es que cuando tú ves a Jesús, el ministerio de Jesús se caracteriza por un ministerio de sanidad del cuerpo como la del alma. Sanó a muchas personas con una gran variedad de enfermedades. Y la enfermedad más común en los tiempos de Jesús fue la lepra. Los leprosos eran considerados inmundos. Ninguna persona se podía acercar a ellos. Esos leprosos eran considerados gente apartadas de la sociedad. Así que nadie se podía, eran excluidos de las comunidades. Era terrible porque no solamente era que lidiaban con la enfermedad, pero ahora lidiaban con la soledad. El ser apartados de las comunidades. Ya no podían abrazar a sus hijos, ya no podían estar en su casa, ya no podían comer juntos. Y eso es lo que hace el pecado, hermano. El pecado te separa de Dios, pero también te separa de tus seres más queridos. No los noto convencidos. Y tal vez su vida ha sido dura. Tuviste un padre o una madre que tal vez no te abrazaba, no te besaba, no te daba el cariño, no te daba el amor de madre que tal vez tú merecías. Tal vez fuiste abusado o abusada de las personas que debían amarte y te has sentido rechazado, rechazada en la vida. Todo esto ha causado dolor y resentimiento, pero quiero que sepas que Jesús está aquí para sanarte. La Biblia dice que en la cruz Jesús pagó el precio por nuestros pecados y sanó nuestras dolencias. En la cruz ya Jesús pagó ese precio. Ahora ya somos liberados y ahora ya somos sanados por lo que hizo en la cruz del Calvario. Yo lo que tengo que hacer es reconocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y de ahí en adelante tomar por fe esa promesa de que he sido sanado y de que he sido liberado. Y de ahí en adelante caminar en esa fe. Otro motivo para ser agradecido es que Dios nos protege. El verso 4 dice: Él rescata tu vida del sepulcro. David podría hablarnos de todas las veces que vio la muerte llegar a su puerta. Por ejemplo, la Biblia dice que David peleó con el oso y con el león. Mis hermanos, no es fácil pelear con un oso o con un león. ¿Están aquí? Él vio la muerte de cerca cuando se tuvo que enfrentar al gigante Goliat. No es fácil enfrentarse a un gigante. Todos tenemos nuestros gigantes, claro que sí. Pero David vio la mano de Dios protegerlo en medio de grandes batallas y de luchas. Y hay muchas personas que están caminando en este mundo por puro milagro, porque tal vez les tocó enfrentar a un gigante que casi los mata. Algunos de ustedes fueron librados de cáncer. Algunos de ustedes fueron librados de alguna enfermedad incurable, de algún problema donde ibas a caer en la cárcel, de alguna necesidad que tuviste, pero Dios te libró. Dios te protegió, te guardó, puso su mano en medio de tu adversidad. Y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso. Porque a veces la vida pasa tan rápido que no nos dimos cuenta en el momento que vino la muerte a nuestra vida y Dios puso su mano para que no llegara sobre nosotros, porque todavía tiene un plan con tu vida. Porque todavía dice, todavía no ha acabado contigo. Quiero sanarte, quiero librarte, quiero romper esas cadenas que te han venido estorbando. Quiero que seas libre para que proclames mi palabra, para que declares mi gracia a las naciones. Dios nos libró de la muerte. Do you know why God saved you from death? Because He has a wonderful plan with you. ¿Sabes por qué Dios te salvó de la muerte? Porque tú eres un instrumento escogido por Dios. Eres un instrumento que va a servir en las manos de Dios. Mi hermano, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, mi madre decidió abortarme. Porque mi papá no quería nada. Él no quería tener un hijo más. Así es que mi mamá, ya en la sala de aborción algo pasó y no pudo abortarme. Ella dice que hizo muchas cosas para que se golpeó el estómago, se tiró, hizo muchas cosas para que ese niño no naciera. Por eso nací todo magullado de tanto golpe. Nomás que mi esposa me ha arreglado un poquito ahí. Hermanos, yo estuve al borde de la muerte muchas veces. Tengo polio. Algunos me dicen, ¿por qué no puede el brazo? Este brazo yo no lo puedo levantar. Yo tuve polio desde que era niño.
Pude haber quedado en una silla de ruedas. Por pura gracia solamente me afectó el brazo. Comí ácido cuando era un bebé, un niño, y se me quemó toda la lengua. Y pude haber muerto como pude haber quedado mudo. Pero por pura gracia y misericordia de Dios. En unas oportunidades ya de joven estuve al borde de la muerte cuando me iban a apuñalear. Ya no había para dónde correr, estaba al borde de la muerte. Pero Dios puso su gracia y su misericordia porque tenía un plan para mí. Cuando todos me decían, ese muchacho no sirve para nada. Así que cuando tú veas a un muchacho que dice, ese muchacho no sirve para nada, puede ser que ese sea el muchacho que Dios va a escoger para grandes cosas. Mis hermanos, yo no sé cuántas veces tú has estado al borde de la muerte, pero Dios tiene planes contigo y no puedes permitir que el diablo te destruya tu propósito. Dios tiene grandes cosas para ti. Hace 30 años Dios me habló en una palabra profética y me dijo que había sido escogido para grandes cosas, para llevar un mensaje a las naciones. Y cuando yo escuché eso, yo dije, ¿yo? Yo no pensé que yo podía hacer algo así. Pero por pura gracia y misericordia pude llevar el mensaje a mucha gente. He podido lograr llevar ese mensaje por gracia, por amor, por misericordia, por todo lo que Dios en su bondad ha querido tener conmigo. Y yo puedo ver ahora mismo personas a las cuales Dios, tal vez tú no te pararás en un púlpito, porque no todos nos paramos en un púlpito, pero tu púlpito es ahí mientras estás en la tienda, mientras ahí estás en la gasolinera, mientras estás en tu trabajo. Ahí es el lugar donde puedes ser un portavoz para llevar el mensaje a las personas que necesitan escuchar a Cristo. El agradecimiento se traduce con compromiso. El agradecimiento se traduce con servicio a Dios. Algo que yo le he dicho a Dios: Señor, permíteme servirte todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida yo quiero servirte. Quiere decir todos los días. No sé cómo ni cuándo, pero todos los días de mi vida que yo pueda servirle al Señor. El ser agradecidos marca la diferencia. Otro motivo para ser agradecidos es que Dios nos ama. En el Salmo 103 y el verso 4, el salmista dice: Él rescata, Dios rescata tu vida. ¿De dónde? Del sepulcro, y te cubre de amor y compasión. Cuando Jesús vino al mundo, caminó por los pueblos y dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas dispersas que no tenían pastor. Y el Señor llegó y les llevó el mensaje, les compartió el mensaje de salvación y de amor y de gracia, y luego también los sanó. La forma en cómo Dios muestra su amor es dándonos su palabra. La forma en cómo Dios muestra su amor es cuando te da la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. La palabra de Dios es lo más poderoso que puede existir. Usted me dirá: pastor, yo no necesito una Biblia, yo lo que necesito es $1,000,000. Cosas le decían antes siempre: usted solamente dice orar y orar. Hermano, tengo un problema, vamos a orar. Hermano, vamos a orar. Usted solo orar y orar. ¿Usted cree que con oraciones se va a resolver? Sí, lo hemos visto miles de veces. Pero hay personas que dicen: no, yo lo que quiero ver es que me pongas ahí el $1,000,000. Te aseguro que si te dan el $1,000,000, después de unos cuantos meses o años más, ya no vas a tener ese $1,000,000. Porque no es por el $1,000,000, es por tu estilo de vida que llevas. Pero cuando eres una persona agradecida, todo cambia. Y Dios nos muestra su amor dándonos su palabra. Cuando recibes la palabra de Dios te sacia. La palabra de Dios te da paz, te da tranquilidad, te da confianza. La palabra de Dios. Mire, hermano, cuando usted escucha la palabra de Dios, qué rico se siente la palabra de Dios. Qué rico, estás comiendo ahorita palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, no solo vivimos de lo que comemos, tenemos un espíritu que necesita comer. Y lo que necesita comer nuestra alma es palabra de Dios. Ustedes ya desayunaron ahora en su casa. Comieron un buen gallo pinto,
comieron unos buenos sándwiches, no sé qué comieron, huevitos por ahí. Ahora tu espíritu, tu alma está saciándose de la palabra. El problema es solamente cuando comemos el domingo. Estamos desnutridos espiritualmente. Pero si usted come constantemente la palabra de Dios, usted se mantiene fuerte. La palabra de Dios es la forma como Dios nos demuestra su amor. Proverbios 3:8 dice que la palabra es medicina para nuestro cuerpo. La palabra es medicina para nuestro cuerpo. ¡Wow! Mire, hermano, cuando yo entendí eso, yo trabajaba yo era un CNA, un Certified Nurse Assistant. Y cuando yo entendí eso, yo le ponía la palabra de Dios a los enfermos que estaban en las camas. Se los ponían en audífonos ahí para que la estuvieran escuchando. Y recuerdo que había un viejito que él estaba ciego. Él estaba ciego, el viejito. Era muy amable el Señor. Yo cuando llegaba allí, don Julián, ¿cómo está? Y le hablaba así como a los viejitos. Don Julián, ¿cómo está? Muy bien, me decía. Él solamente podía levantarse así, comer y acostarse. Tenía problemas de los pulmones, tenía un montón de enfermedades y estaba ya al borde de la muerte. Ahí yo estaba trabajando en ese nursing home. Un día, cuando yo estaba nuevo, recién convertido al Señor, y yo escuché que la palabra de Dios es medicina para tus huesos, para tu cuerpo. Y cuando yo escuché eso, hermano, es que cuando tú eres una persona que crees lo que dice aquí, o sea, tienes que tomarlo en serio. Y entonces yo dije, ¿cómo hago para que este señor reciba la palabra? Yo le comencé a hablar de Cristo. Y él me dijo, no, me dijo. Tú eres mi amigo y yo te recibo, pero si me hablas de Dios, hasta aquí termina nuestra amistad. Me daba un pesar ese señor. Y decía, este señor se va a morir sin Dios. Y yo le quería hablar y no me dejaba hablar. Y un día se me ocurre una malévola idea. Él estaba ciego, pero él escuchaba su radio. Y le dije, por favor, don Julián, ¿usted cree que me puede prestar su radio? Me dice, sí. ¿Cuánto? No sé, 1 hora por ahí, préstemela un ratito. Y me dijo, ok. Y yo tomé la radio y puse una emisora cristiana que estaba todo el día. Esto era en Los Ángeles, California, todo el día. Y la puse a una distancia donde él no podía escuchar y le puse todo el día la palabra de Dios. Y el hombre me gritaba, Alfredo, hijo de tal por cual, ¿dónde estás? Alfredo. Pues bueno, en mi ignorancia de un nuevo convertido, tratando de hablarles a las personas, a veces uno como no sabe esas cosas. Por supuesto que ahora yo no haría eso, pero yo estaba recién convertido. Y yo entendía que el amor de Dios es a través de la palabra de Dios. Dios te va a demostrar su amor a través de su palabra, porque la palabra es luz. Porque mire, Jesús pudo haber venido al mundo y pudo haber dicho, bueno, pues aquí hay un montón de pobres, aquí hay un montón de gente pobre, pues vamos a darle a todos, así como el alcalde que está en Nueva York, le vamos a dar a todos tren gratis y le vamos a dar a todos comida gratis. Y Jesús pudo haber hecho eso, hermano, correcto. Pero él no hizo eso. Él dice que al ver la gente tuvo compasión de ellos. ¿Y qué dice? Y les predicó. ¿Por qué? Porque él sabía que si tú le das a una persona necesitada un pez, al otro día le vas a tener que dar el pez. Y al otro día el pez, y después va a tener más expectativa. Oye, solo un pez me diste hoy, dame otro pez. Pero si tú le enseñas a pescar, esa persona ya no va a depender de ti. Los noto convencidos. La palabra de Dios es la forma en cómo Dios nos demuestra su amor. Otra forma en cómo Dios nos muestra su amor es entregando a su Hijo en sacrificio. En 1 Juan 3 dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Para el que tiene el corazón endurecido y los ojos cegados, no lo pueden entender, porque se tiene que discernir espiritualmente. Jesús no vino para condenar al mundo. La Biblia dice que el mundo ya estaba condenado a causa del pecado. Cristo vino para salvarnos. Cristo vino para darnos la oportunidad de vida. Y lo que yo tengo que hacer es reconocerlo como mi Señor y mi Salvador. En el momento que yo reconozco a Cristo como mi Señor y mi Salvador, en ese momento las cadenas son rotas,
En ese momento soy adoptado como un hijo de Dios. En ese momento recibo la gracia divina de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Y recibo un nuevo camino. Ese nuevo camino me lleva a la vida eterna, a la gracia, a la bondad y a la misericordia. Y el último motivo para ser agradecidos que nos dice David es que Dios nos rejuvenece con nuevas fuerzas. El Salmo 103 y el verso 5 dice: Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Usted sabía que las águilas se despojan de las plumas. Al principio de la primavera se despojan de las plumas y después de eso les crece un nuevo plumaje que les hace parecer jóvenes de nuevo. Y es que hasta eso hace el Señor con nosotros. El Señor nos hace rejuvenecer en el sentido de que ya no somos maltratados por los golpes de la vida, porque a veces, hermano, la vida de parrandas, de alcohol, de drogas, esa vida te destruye, esa vida te acaba. Una señora oraba para que su marido se volviera a Dios. La señora era creyente y oró toda su vida, como por 30 años, por su marido, para que su marido se volviera a Dios. Y le suplicaba a Dios: Señor, salva a mi marido. Y él no, cuando el hombre ya, y llevó el hombre una vida de parrandas, de alcohol, de drogas, y por último ya el Señor llegó a los caminos de Cristo 30 años después. Y la señora dijo: gracias, Señor, porque aunque sea como una pasita todo magullado y viejo, me lo trajiste, pero me lo trajiste. Ella se miraba joven, se miraba más joven. ¿Sabes qué, hermano? Porque este es un cuerpo que nos ha sido entregado para que lo cuidemos. Así que cuide su cuerpo. No ande comiendo hasta tardes horas de la noche. Amén. Si usted descuida este cuerpo, a los 40, a los 50, a los 45, a los 50 años, usted empieza a pagar el precio. Usted empieza a pagar. En esta semana vino mi sobrino y me dice, andábamos, pues le digo, vamos a comer algo por allí. Me dice: mira, aquí hay un lugarcito de chickens, vamos a comer chickens. Y dije: bueno, pues vamos a un lugar nuevo, vamos a comer chickens, un pollito allí. Hermana, cuando yo mastiqué ese chicken, estaba lleno de aceite. El precio que pagué por haber comido ese pollo. Así que uno tiene que cuidarse. Si usted no se cuida, pues entonces va a pagar el precio más adelante. Algunos oran por algo que no deben de comer: Señor, ponle vitaminas a un Burger King, ponle vitaminas, Señor, en el nombre de Jesús. Pues no estoy convencido. Ahora, aunque el llevar la vida cristiana te va a ayudar a mantenerte en un mejor shape, yo creo que el salmista David se refería a rejuvenecer en nuevas fuerzas. El Señor te rejuvenece tu alma, tu espíritu. Hay personas que siendo jóvenes ya quieren morirse. Personas que siendo jóvenes dicen: es que ya para qué vivo. No tienen fuerzas, están espiritualmente, emocionalmente destruidos. Por eso el profeta dice en Isaías 40:30, dice el profeta Isaías: los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero mira lo que dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esa es una promesa de Dios. En el momento que yo confío en el Señor, mis fuerzas van a ser renovadas para poder volar como las águilas. No es lo mismo irse arrastrando por los problemas que levantarte por encima de tus problemas y ver esas necesidades de lo alto y decir: mira, donde yo estaba, ya casi me caía encima de esa piedra, pero en su amor y su bondad he podido ver las necesidades, he podido ver todas esas tribulaciones y cómo Dios me ha dado águilas para seguir adelante. Es lo mismo, hermano, cuando tú tienes águilas de Dios para levantarte, Dios te da esa visualidad o esa visión. Dios te da esa visión para ver tus problemas desde otra perspectiva. Porque a veces nos enfocamos tantos en los problemas y estamos tan enfocados que al último decimos: pues ¿para qué vivo? Si es así la vida, ¿para qué vivo?
Y el salmista y el profeta Isaías dice que los que confían en el Señor reciben fuerzas como las águilas. ¿Para qué? Alas como las águilas, para levantarte en tus problemas y verlos desde arriba. Por eso es que David, cuando enfrentó a su gigante, David no vio un gigante. No los noto convencido. Todos lo miraban gigante, todos estaban temblando, el gigante. Cuando David dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso que ha venido aquí a insultar al pueblo de Dios? David no lo vio como un gigante. David tenía alas de águila y ese gigante lo vio pequeño, porque no estaba en sus fuerzas, estaba en las fuerzas de Dios. Las fuerzas de Dios marcan la diferencia cuando usted le entrega su vida al Señor. Así que mi amigo y mi amiga, son muchos los motivos por los cuales debemos de estar agradecidos. Así que no permitamos que los problemas de la vida amarguen nuestros corazones. No se enfoque en lo que no tiene, enfóquese en todas las bendiciones que ya Dios te ha dado. En estos días navideños quiero hacerte el reto de vivir agradecido. Así es que cuando te levantes, dale gracias a Dios por un nuevo día que tienes. Pastor, pero esta pierna no me funciona. Dale gracias a Dios porque la otra te funciona todavía. Cuando enciendas la luz, dale gracias a Dios por la bendición de que tienes electricidad. Cuando se siente en la mesa, dele gracias a Dios por los alimentos que tienes para comer y por un trabajo que tienes. Cuando salga de su casa, dé gracias por la bendición de tener un carro o un transporte público, alguien que lo ayuda a llevarlo de un lado a otro. Cuando se encuentre en el tráfico, dé gracias a Dios por el tráfico, porque no fue usted el que estuvo en ese accidente. Cuando venga a la iglesia, dele gracias a Dios por todas esas personas que te reciben con los brazos abiertos, con una sonrisa colgate. A los que le enseñan la palabra de Dios a tus niños, dale gracias a Dios por esas personas. Y acércate y dile, hermana, gracias por enseñarle a mi niño hoy. Yo sé que tal vez estuvo insoportable ese muchacho, pero gracias, hermana, porque usted estuvo allí para ayudarme y bendecirlo. A veces damos por sentado, no es que ahí los tienen que ayudar, ahí los tienen que cuidar, ahí les tienen que enseñar. Hay que ser agradecidos por todo lo que tenemos y por todo lo que Dios nos ha permitido tener. Póngase de pie, por favor. Tal vez usted hoy está lleno de una serie de problemas. Problemas que dices, ¿cómo voy a salir de ahí? ¿Cómo voy a salir de esta necesidad, de esta situación? ¿Cómo voy a salir de todo esto que está pasando en mi vida? Pero hoy Dios te dice que Él puede librarte de toda tentación, de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad y de todo lo que te está atormentando. El Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les quiero dar descanso. Ese peso que tienes en tus hombros, el Señor lo quiere quitar. Y es tan sencillo para Él, solamente el venir y decirle, Señor, quita todo esto que me está atormentando. Solamente venir y decirle al Señor, reconozco que el sacrificio que tú hiciste en la cruz no fue en vano. Lo hiciste y yo lo reconozco y lo recibo para mi vida. Y es que los seres humanos tenemos la tendencia a olvidar las bondades de Dios. Tenemos la tendencia a enfocarnos en las carencias y en los problemas del presente. Y es por eso que el salmista David dice en el Salmo 103, alaba, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nuestra humanidad tiene la tendencia a no reconocer la gracia de Dios, porque nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en las necesidades. Y cuando nos enfocamos en el problema, no reconocemos que hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que Él ya pagó el precio por tu necesidad. Y quiero cerrar con una anécdota acerca de un hombre que encontró. Esta anécdota dice que este hombre se metió a un granero que decía un letrero, el granero de Satanás, donde Satanás tenía todas las semillas que ponía en los corazones de las personas, diferentes tipos de semillas, odio, amargura, resentimiento y diferentes tipos de semillas. Y cuando este hombre entró allí, se dio cuenta que las semillas de desánimo eran las que tenía más semillas de desánimo, muchas semillas de desánimo.
Así es que el hombre, cuando entró Satanás, él le preguntó el por qué tenía tantas semillas más de desánimos que de otras más. Y el diablo le contestó: esas semillas son más fuertes y puedo hacer que crezcan en casi cualquier lugar. Esas semillas de desánimo, le dijo el diablo, son más fuertes y puedo hacer que crezcan en casi cualquier lugar. Y entonces el hombre se quedó intrigado cuando dijo en casi cualquier lugar, y le volvió a preguntar a Satanás: tú dices que en casi cualquier lugar, ¿por qué dices en casi? Entonces Satanás le dijo: solamente hay un lugar donde no puedo hacer que esa semilla crezca. No puedo hacer que esa semilla crezca en un lugar de un corazón agradecido. Cuando tú eres una persona agradecida, no importa las circunstancias en las que te encuentres, no importa la necesidad en la que estás, cuando esos pensamientos te dicen: ya no sirves, ya no puedes, te van a quitar esto, ya tu familia está destruida, tú puedes levantar tus manos y decirle: gracias, Señor, porque aunque hoy no puedo ver este plato de comida en mi mesa, porque aunque hoy no pude mandarle a mi familia allá en mi país, porque aunque hoy no pude ver tu mano de sanidad sobre mi cuerpo, tú tienes el control. Y cuando tú haces eso, te conviertes en un adorador, tal como los personajes de la Biblia, como Job, que el diablo estaba esperando que Job renegara. Y cuando Job se vio con enfermedad, con llagas, él, dice la Biblia, que se cayó, que se tiró al suelo y dijo: Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No importa la circunstancia en la que hoy me encuentre, si tengo un corazón agradecido, entonces abro los cielos, porque su gracia y su amor está por allí.